La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El tema de hoy, para los que llevan anotación, diga conmigo: que prediques el Evangelio. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leo a partir del versículo 1. La palabra del Señor dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice que prediques, te encarezco que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a la iglesia Boston Central, gloria a Dios, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Él? Hay una corona reservada para aquellos que amamos su venida. La segunda carta de Timoteo es una carta es sumamente especial, con unas connotaciones especiales, porque esta carta, algunos estudiosos bíblicos la llaman la carta de un moribundo. Es la última carta, el último escrito del apóstol Pablo. Es el último relato, las últimas letras que se conocen de él está en esta carta. Una carta que le está escribiendo a un hijo espiritual, a Timoteo, un hombre que, a pesar de sus características, quizás por la edad, también por ser, dicen algunos estudiosos, tímido en su carácter, su forma de ser, en ese desarrollo del temperamento, recibe esta palabra. Y es una palabra sumamente especial porque es de reto. Creo que cuando alguien está en los tiempos finales de su vida, por encima del bien y del mal, va a hablar y va a decir cosas con total sinceridad. Alguien que ya va a dejar este mundo ya no tiene afán, ya esa angustia cesa, porque ya va a dejar el mundo. Y el apóstol lo reconoce, dice: mi tiempo ha llegado, se acabó mi tiempo. Él está diciendo: ya llegó el momento de mi sacrificio. En ese contexto, él le habla a Timoteo. Lo último que le dice es: tienes que predicar la palabra, tienes que evangelizar. Y es tan sólido, tan serio y tan profundo que él apela al nombre de Dios y al juicio final para decir que lo que viene es muy importante. Él está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo que juzgará, que juzgará al mundo, a vivos, muertos. Él le habla a Timoteo basado en esa verdad. Luego que le da la instrucción ministerial, él hace un recuento, un balance de su vida. Y en el versículo 7 utiliza 3 veces H-E-E, 3 veces. Dice primero: he peleado la buena batalla. Luego dice: he acabado la carrera. Eso es finalizar el proyecto. Eso es finalizar la obra, la tarea. Eso es cumplir la visión que Dios estableció. Cuán especial e importante es que en algún momento de nuestra historia podamos decir: la visión que estableciste en mí, Señor, la cumplí. He acabado la carrera. Y además dice: he guardado la fe. Le he sido fiel a la fe. No la traicioné, no la negocié.
en los momentos más difíciles de mi vida me mantuve serio y firme, radical en la fe, aún a cuesta de golpes, de maltrato, de desprecio. Le fui fiel a la fe. Ese hombre habla esto, y lo he dicho, como un testamento ministerial. Es un último escrito y está depositando en Timoteo líneas de acción muy claras. Es una epístola pastoral donde hay una línea muy clara que el hombre de Dios, que este discípulo tiene que seguir y cumplirlo con valentía y con decisión en el ministerio que Cristo depositó y confió en la vida de Timoteo. Este texto me permite compartir con ustedes 2 puntos hoy, 2 cosas. Lo primero, diga conmigo: te encarezco. Te coloco en tarea. Te encarezco. Trae una palabra tremenda. El versículo 3 dice, léalo conmigo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo está profetizando. El apóstol está diciendo que llegará un momento en la historia donde habrá una tendencia en la sociedad y aún dentro de la iglesia del Señor, en la cristiandad, donde muchos, por una parte, no van a querer escuchar, ni van a tolerar, ni van a aguantar la enseñanza de la doctrina sana de Cristo. No gustarán de ello. Gente en congregaciones que no gustarán de que le hablen de la sana doctrina del Señor. También dice el apóstol que en ese tiempo llegarán personas que seguirán sus propios deseos, su propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desmedido de la carne por algo, por cualquier cosa, por cosas materiales, por asuntos de corte sexual y demás. Está diciendo, llegará el momento en que hombres estarán caminando detrás de sus propios deseos. Y además dice, y buscarán maestros, buscarán personas que tengan una doctrina, que tengan una enseñanza, que digan ellos lo que las personas quieren oír y no lo que Dios tiene por hablar. Llegará el momento en que las iglesias estarán buscando la satisfacción intelectual, que la prédica tenga el contenido intelectual que ellos están anhelando, que ellos están pidiendo. Prédicas como la del evangelista G.J. Ávila, que está en la presencia del Señor, un hombre con un ministerio probado en el Señor, un testimonio precioso, como persona muy especial, muy especial. Él tenía un mensaje único. Él hablaba de arrepiéntanse, conviértanse, porque Cristo viene. De hecho, se llamaba así el ministerio. O sea, usted iba a una campaña y usted sabía que iba a escuchar. Usted iba a un seminario con algo de pastores y él predicaba y usted sabía que iba a escuchar, con una profundidad, eso sí, pero usted sabía que el tema era ese. En este tiempo, en aquel tiempo, la gente buscaba las campañas de G.J. Ávila. En este tiempo, con la tendencia que hay hoy mundial en el evangelio, yo creería que muchos le apagarían el canal. Y muchos dirían, ya viene con el mismo mensaje, ya viene con lo mismo, ya sé que Cristo viene, ya viene con las mismas. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír eso. Y la gente quiere que le den enseñanzas que tengan fuegos pirotécnicos. A veces los predicadores, y no lo digo como crítica, simplemente lo digo por tendencia, hoy están más concentrados en que la parafernalia del altar, que los elementos que utilicen en la prédica sean los más atractivos para que la gente con eso tenga más atención. Hoy que estamos enfrentando una juventud, una nueva generación que es más visual, que le gusta más lo visual,
tenemos que ajustarle todo a su necesidad, y a veces se está buscando esa satisfacción de lo sensacional, de lo que llene el ojo. Muchas veces se está buscando las cosas ingeniosas. En fin, se está buscando cosas que lo que está pasando es que la gente no está profundizando en una doctrina de verdad. Y cuando un cristiano no tiene las bases fundamentadas, profundas en una doctrina de verdad, va a ocurrir que cualquier viento de doctrina, que cualquier enseñanza, que cualquier cosa que le digan va a ser aceptada, va a ser fácilmente relevada, lo que le venían enseñando, y ahora dice: ahora sí estoy en la verdad, ahora sí abrazo esta verdad. Y comienzan a aceptar doctrinas de hombres, comienzan a aceptar líneas teológicas de hombre que no vienen desde el fundamento bíblico, o que toman el fundamento bíblico y lo tuercen. Está ocurriendo a lo largo y ancho de este mundo, que se ha alejado la predicación de los altares, de la palabra de verdad, de la verdad principal, del fundamento de lo que Cristo quiere. Y hoy nos estamos yendo a un evangelio solamente de soluciones de cosas, solamente de soluciones de necesidades, un evangelio de un cajero electrónico 24/7, y no realmente de un arrepiéntete y conviértete, porque Cristo viene pronto. El resultado de esa tendencia es que muchos cambian la verdad de Dios para ir hacia los mitos. Hoy ha calado desde la enseñanza de nueva era hacia acá doctrinas de hombre dentro de las congregaciones. Se ha hecho una mezcla de prácticas orientales con prácticas cristianas, y hay un sincretismo. Hoy hay celebraciones. Yo tuve la oportunidad de estudiar parte de mi vida en un colegio con tendencia, con estar funcionando con Opus Dei, y hacían unos retiros espirituales. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde sus accionistas principales eran seguidores partidarios de Seminarios Caminos, de doctrina oriental. Y cuando uno miraba lo que hacían en ese retiro espiritual del colegio frente al retiro espiritual del seminario de esta tendencia oriental, hacían exactamente lo mismo. Y luego, con los años, dentro de las congregaciones cristianas comenzaron a hacerse encuentros exactamente lo mismo, porque se creyó que allí estaba el misterio y el secreto de la liberación de una persona de una vida de pecado o una vida de santidad. Lo que ocurrió finalmente es que la gente se fue a situaciones de mitos, de leyendas, de tradiciones. Se fue al territorio de la ficción, como dice el apóstol Pablo. Se fue al territorio de la fábula. Y la fábula simplemente son situaciones humanas que no tienen un fundamento bíblico. Y cuando yo en mi vida le meto, adopto y adapto fundamento no bíblico, comienzo a equivocarme, porque la palabra tiene que ser la roca. Cristo, su palabra, tiene que ser donde yo cimiente mi casa, porque si yo la casa la cimiento sobre la arena, cuando viene el río de la prueba, cuando viene el río del problema, simplemente la casa cae. Por eso es que usted ve que cristianos hoy están firmes, mañana no. Por eso usted ve gente que hoy está predicando, mañana ya no está predicando. Gente que hoy estaba firme en el Señor, ya mañana no lo está. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho de esto. El apóstol Pablo está diciendo: viene ese tiempo, y creo que estamos en esos momentos donde la gente tiene comezón de oír la sana doctrina, donde la gente lo que quiere escuchar son maestros que le digan lo que quieren escuchar. Mi generación ministerial es una generación bisagra, porque nosotros tenemos la oportunidad, el gozo de conocer lo bueno y lo malo del ayer, y tener la oportunidad de conocer lo bueno y lo malo del hoy, del evangelio. Y eso nos permite tener una visión. Es un regalo de Dios, es un privilegio, porque muchos de ustedes llegaron al Señor en este tiempo y no conocieron el evangelio del ayer. Amén. Entonces, si no hay predicadores que retrotraigan lo bueno del ayer a este tiempo, se va a perder todo ese
acervo, todo ese contenido, toda esa verdad que el Señor impartió en las congregaciones, porque no hay quien lo hable hoy. Pero también es cierto esto, que había una dificultad, voy a decirlo dificultad, no lo voy a decir como error, yo honro el ayer, lo digo como una dificultad, que en la predicación se concentraba más en la vida eterna y no se atendía a la vida presente. Se hablaba de que Cristo viene, gloria a Dios, es verdad, pero entonces levantaba en las personas el pensamiento de que para qué me voy a preparar, para qué voy a estudiar, para qué me voy a hacer mejor intelectualmente si Cristo viene. Llevó a que muchos compañeros, gente de mi edad, del ministerio de jóvenes de mi edad, no estudiaran, no se esforzaran, no fuesen a la universidad porque Cristo viene. Hoy hablo con muchos de ellos, y muchos de ellos dolidos y resentidos por no haberse sentido bien orientados desde la iglesia, para que en ese momento se prepararan también para enfrentar, por supuesto, la eternidad, pero también para enfrentar el tiempo presente. Ocurrió que había un desbalance. Ocurría que estaba todo concentrado nada más en lo eterno y no en lo presente. Entonces muchos ministerios comenzaron a buscar el equilibrio. Comenzaron a enseñar de tal manera de que se equilibraran las cargas, para que se enseñara lo eterno y lo presente. Pero fue tanto lo que se le metió que se fue al otro extremo. Por eso es que usted hoy escucha predicaciones que solamente hablan del presente y no hablan de la eternidad. Por eso es que usted escucha hoy predicaciones que solamente le están hablando al empresario para ser mejor empresario, al esposo para ser mejor esposo, al hijo para ser mejor hijo, pero no se le está preparando a la gente por una eternidad gloriosa. Entonces nos fuimos al otro lado. Hoy están buscando maestros que enseñen eso, porque eso al oído sabe bueno. Si a usted le están diciendo que viene a Cristo y todos los problemas se van a acabar, te sabe bien al oído. Y mucha gente va a las congregaciones engañados por un mensaje de doctrina de error. Muchos se le enseña de que una vez están en Cristo y reciben a Cristo como Salvador, si eres un escogido puedes pecar todo lo que quieras, ya no vas a perder la salvación. Entonces muchos están en una vida pecaminosa por una mala enseñanza de un maestro que lo que tiene es concupiscencia en su corazón para enseñarle a la gente lo que la gente quiere oír. Y esa es la batalla que se enfrenta. El apóstol Pablo, Dios se lo mostró antes de dejar esta tierra. ¿Cómo se contrapone? ¿Cómo entra entonces la iglesia a enfrentar la doctrina de error, a los falsos maestros? ¿Cómo se defiende el evangelio de verdad? El apóstol en este pasaje de 2 de Timoteo 4 da 9 recomendaciones. Recomendaciones no, 9 líneas de acción a Timoteo. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, porque es la manera en que la iglesia, usted y yo, podemos equilibrar las cargas de estar enfrentando un evangelio de error, de doctrinas de hombre que no están honrando realmente a Dios. El versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los 5 primeros imperativos están aquí. Le está diciendo que instes. Instar es insiste. Está diciendo insiste a tiempo y fuera de tiempo. Significa que nosotros no podemos manipular el tiempo en el sentido de buscar cuándo es el mejor tiempo para predicarle a alguien. Realmente, si el Señor te pone a la persona allí, es porque es el tiempo para hacerlo. Quizás es tu hora de lunch, quizás es tu almuerzo, quizás es tu hora off, pero te puso la persona allí. Suelte la cuchara, suelte un momento el alimento y débele a esa persona el alimento de vida, porque es el tiempo. Quizás te incomoda a ti un momento, pero a tiempo y fuera de tiempo, insistir en que esa persona reciba la palabra de verdad. Quizás es un momento en el transporte, he dicho hoy, donde te sientas en el bus o donde estés y se sienta el otro pasajero y está chateando allí. Y el Espíritu Santo te dice: háblale la palabra. Pareciera que lo vas a interrumpir, claro que sí. Pareciera que vas a ser inoportuno, quizás sí.
Pero lo que vas a decirle, lo que vas a impartirle, será el tesoro más grande que podrá recibir esa persona. Quizás tú le estás saliendo al encuentro a alguien que está a horas de dejar este mundo. Quizás alguien que está con pensamientos suicidas. Quizás alguien que tiene algo destruido en su vida. Y tú te conviertes en la voz de Dios a favor de esa persona. Iglesia, es entender que hay que insistir. ¿Cómo enfrento la doctrina de error? Insistiendo. Luego dice esta palabra que hay que estar con una firme posición, oh gloria, aleluya, de redarguir. Redarguir es muéstrale sus errores. Redarguir no es ofender a la gente de una manera peyorativa. Nunca le habla al pecador ofendiéndolo. No lo hizo Jesús. Jesús en ningún momento fue ofensivo con los pecadores, peores pecadores. Cuando tuvo a la mujer adúltera allí en el templo y se la trajeron para apedrearla o si le dejarla libre, Jesús no se concentró en darle relevancia a la situación de esta mujer. Ya era pecadora, ya estaba lista para morir, decía la ley, tenía que morir apedreada. Él utilizó el momento para darnos a la iglesia del Señor una línea, una forma, una unción, una capacidad de hablarle al pecador sin tener que llegar a la ofensa personal, sin tener que ser peyorativo. Repito, tú puedes tener una palabra de Dios, tú puedes tener una guía del Espíritu Santo y ser confrontativo, ser una persona que va a ser usada por el Espíritu Santo para redarguir, porque finalmente quien hace la obra del redarguir es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo redarguye a una persona, entonces aparece algo en la persona y el reconocimiento de pecado. Y cuando el reconocimiento del pecado ha sido avisorado por la persona, entonces aparece el arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento genuino aparece, entonces aparece la decisión de apartarse el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Cuando tuvo al frente a la mujer samaritana, una mujer fornicaria, no le dijo prostituta, no le dijo una mujer pecadora, le dijo la verdad: tráeme a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Y él le dice: bien lo has dicho, porque ni aún el que está contigo es tu marido. Esa mujer recibió un shock, recibió un toque, recibió un fuego del Espíritu en su verdad, y sin decirle pecadora le dijo pecadora, porque es como realmente opera el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, por supuesto que es confrontativo, va a redarguir, pero nunca va a maltratar, porque Dios lo que quiere es sanar corazones heridos. La gente está agotada y cansada de la ofensa, del dolor. El mundo es lo que día a día pasa, hora tras hora en el mundo. ¿Para qué más la iglesia va a seguir siendo parte del problema? Porque nosotros tenemos la palabra de vida y además tenemos la unción del cielo, del amor que lo sobrepasa todo, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, que la persona que ha pecado bastante y es perdonado, el amor va a aparecer, porque es la revelación del amor de Dios. Eso tiene que levantarse en ti y en mí, tiene que levantarse en la iglesia del Señor, una iglesia que tenga la unción para redarguir, que tenga y sea el canal para mostrarle al perdido su error, su pecado, su situación. Oh, gloria, aleluya. Y Pablo luego le dice a Timoteo: reprende. Y este reprende no es: hay poder en la sangre de Cristo. Que cuando viene el atracador te va a atracar: ay, Dios mío, ay, sálvame, Señor. No. El reprender allí, que está hablando, el término que está usando el apóstol, habla de corrección. Venga, joven, usted me va a atracar. Si quiere se lleva el celular y también le doy esto. Pero quiero que sepa que usted está perdiendo su alma. Si sigues en esa vida vas a encontrar la muerte y te vas a ir para el infierno. Hay gente que ha llegado a las iglesias con el atracador al lado. Te lo digo en serio. A las campañas evangelísticas, testimonio. Allá hacíamos la campaña en la plaza de Toro, que se cogieron y ahora es otra cosa allá. Y llegaba la hermana con el atracador al lado, porque me bajé del bus y venía a atracarme, pero yo le hablé del Señor y aquí está la atracada y el atracador juntos.
¿Sí o no? Usted tiene que corregir. Corrija al pecador. Muéstrele el camino mejor. Muéstrele la senda correcta. Nadie nació aprendido, nadie. Todos necesitamos una orientación, todos. Que tú seas el canal, que tú lleves a la gente a la doctrina sana. ¿Cómo? Corrigiendo. Lo otro que le dice el apóstol es exhorta. Y la gente cree que, muchos cristianos creen que exhortar es ser grosero. Muchos cristianos confunden la autoridad con la repelencia. Mucha gente confunde el confrontar con el caer pesado. No, usted tiene que aprender que exhortar significa traer a alguien a la posición. Exhortar es animar a alguien a que venga. Exhortar es ese camino que llevas de alcoholismo, de drogadicción, te va a llevar a la destrucción de tu hogar, a la destrucción de tu matrimonio. Usted tiene que enseñarle el mejor camino. Exhórtelos a que vengan. Y la primera palabra que le dio en ese versículo 2 es el griego keruxo. Le está diciendo que prediques la palabra. Recuerde, son los textos de un hombre que va a dejar este mundo. Un hombre que está trayendo una revelación de tiempo futuro de lo que va a pasar en la iglesia, lo que va a pasar en el mundo. Y le está diciendo 5 primeras cosas. Y lo primero que le dice: predica la palabra. Predica la palabra. ¿Cuántos cristianos lo último que hacen es predicar la palabra? No lo hacen. El apóstol está diciendo: es un tiempo donde se necesita que prediques la palabra. Pastor, yo no sé tanta teología. No, predica la palabra, predica lo básico. Predica. Después se lo llevas al líder tuyo, después se lo llevas a otro para que le enseñe más, pero predique la palabra. Predique la palabra. Es como Dios le dio la orientación al apóstol para hablarle a Timoteo y traer un refrigerio para un mundo que está caminando en la apostasía, que está caminando en la doctrina de error. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo primero que le dice es: te encarezco. Lo segundo, diga conmigo, pero tú. Diga, pero no pelo tú, no pelo tú. Diga, pero tú. El versículo 5 dice: pero tú. Pero hace una contraposición de la idea que viene. Con ese pero, de ahí en adelante viene el resto de la instrucción para poder vencer. 4 cosas adicionales le dice Pablo a Timoteo. Lo primero que le dice, iglesia, porque escuche esto. Hay una sociedad que está egocéntrica. Él está diciendo: veo tiempos donde la gente va a tener comezón de oír la sana doctrina y va a seguir sus concupiscencias, sus deseos, y va a buscar los maestros que le hablen a eso. En otras palabras, la gente va a estar donde su egocentrismo crezca. Si le van a decir algo que va en contra de su orgullo, de su ego, de sus necesidades, la gente no está. El apóstol está diciendo: esa es la situación que viene. Vamos a enfrentar una sociedad, vamos a enfrentar una iglesia con esa problemática. Apóstatas doctrinales, gente que está en doctrina de error. Ahora, este versículo 5 quiero que usted lo subraye y lo valore mucho, porque es el último texto donde hay instrucción espiritual ministerial. Es la última palabra espiritual ministerial de instrucción que da el apóstol Pablo. Aquí se acaba la carrera. Aquí se acabó el ministerio. El apóstol está, y lo sabe, a puertas de morir. Y este versículo 5 es lo último que dice ministerialmente. Si usted revisa el resto de la carta, hay unas recomendaciones personales, es lo que dice el texto,
que hay unas instrucciones personales y luego viene el saludo y bendición final y se acabó. Y se acabó la historia de Pablo. Es decir, que este versículo 5 es un tesoro que está recibiendo un ministro que va a reemplazar y va a recibir la posta de otro ministro, nada más y nada menos que de Pablo, el ministro que llevó el evangelio en la extensión en el mundo. Así que estas 4 recomendaciones son oro y valen la pena. Y creo que las tenemos que aprender. Y no solamente aprender, las tenemos que vivir. Y entender por qué el Señor la puso en la boca, en la pluma del apóstol Pablo, para que en el año 2023, en una iglesia como esta, estemos predicando de este texto. Lo primero que le dice es: pero tú ten calma en todo momento. Le está diciendo: sé sobrio. Le está diciendo: pero tú, ante las situaciones adversas, ten una mente clara en toda situación. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando fantasías, estamos enfrentando fábulas, estamos enfrentando caprichos de falsos maestros. Eso va en contra de tener una paz espiritual. Cuando yo escucho predicadores, gente que está hablando falsa doctrina falsa, y eso está lleno de gente, a uno le da angustia. Pero lo que no puede pasar es que perdamos la serenidad, porque a veces, queriendo hacer la solución, nos convertimos que somos parte también del problema. Porque entramos en unas confrontaciones sin sentido en las redes sociales, que son una pelea que ya la gente ni le interesa. Eso está fuera de moda. La gente viene y mira, es más, la gente comienza a reírse. Hoy las redes sociales de chisme, las redes sociales donde ponen el video, el ella tal cosa, el ojo tal cosa, está lleno, y la gente entra, ve la noticia y lo que le gusta ver los comentarios, para distraerse, para relajarse viendo los disparates que la gente dice. Porque la gente ha perdido la cordura. Pero una señal del cristiano maduro es que es un cristiano equilibrado. Y el equilibrio trae estabilidad. Cuando usted no ha madurado, usted es alguien que pierde los papeles muy fácilmente. Hay gente que toma unas decisiones con la cabeza caliente, en caliente, toma unas decisiones que después no tienen reversa. Si usted supiera la gran cantidad de matrimonios en divorcio que hoy se arrepienten de, en una pelea, definir el divorcio en una pelea. No se define en un divorcio en una pelea. Con la cabeza caliente la gente dice cosas que no debe decir, hace cosas que no tiene que hacer. La iglesia tiene que aprender a que en la vida ministerial terminamos diciendo cosas que no son. A veces nos entra una unción alegrona aquí y decimos cosas en el micrófono que ni bíblicas son, porque estamos fuera de equilibrio. El apóstol está diciendo: aunque haya falsos maestros, aunque haya gente concupiscente, aunque haya gente que está con una visión distinta del evangelio, tú no pierdas el equilibrio. Porque si usted, que tiene la sana doctrina, pierde el equilibrio, se perdió el partido, se perdió la carrera. ¿Quién entonces va a ser usado por el Espíritu Santo para traer la voz de madurez? Si usted es la persona que en el ministerio, que el Señor está levantando con madurez, esa voz de madurez, esa voz de equilibrio va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer apertura de pensamiento. Hay gente que yo añoro que hoy no están ya en el ministerio, que no están aquí, que están en una tumba. Pero eran gente que en los momentos más críticos los usaba el Señor para traer el equilibrio. Recuerdo al maestro de Instituto Bíblico, nuestro hermano Manuel Arjona, un hombre que no alzaba la voz, un hombre que predicaba como ministro, su ministerio, su unción de maestro. O sea que no era de los que se levantaba aquí y se tiraba en plancha y gritaba y salían los demonios por todos lados, no. Pero era un hombre que tenía una unción tan tremenda que cuando predicaba, cuando enseñaba, hermano, usted sentía el redarguir usted sentía el voltaje del Espíritu Santo. Y en los momentos más críticos, cuando Pastor Carlos falleció, partió, este hombre Dios lo usó con palabras de sabiduría y traía equilibrio.
La gente de equilibrio marca la diferencia. Y entre otras cosas, la gente equilibrada es la gente más criticada. Porque la gente equilibrada está manteniendo no irse a los extremos. Porque los extremos son enfermizos. Son enfermizos. Cuando usted es un cristiano equilibrado y entiende qué es la sana doctrina y entiende lo que es una vida de santidad, el que es legalista te va a criticar y va a decir que tú eres mundano, te va a señalar. Y el que es liberal en el evangelio te va a criticar y te va a decir, eres legalista. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Si uno viene y se pone una ropa, predica con cierta ropa, entonces vienen uno y dicen, ahí está, el mundo se metió, la modernidad. Y el otro viene y dice, qué bueno que ahora el pastor está predicando sin corbata. Se pone uno la corbata, hoy estoy de corbata para los que están por radio. Entonces se pone uno la corbata, entonces uno viene y dice, volvió la santidad al púlpito. Y otros vienen y dicen, ahora sí volvimos atrás, otra vez esa iglesia cartonada. Porque creen que la unción depende de que si estás así o estás asado. ¿Sabe qué es lo que le falta al uno y al otro? Equilibrio. Cuando usted es una persona madura, equilibrada, amado hermano, usted es una persona que aprende a ver a Cristo. Usted aprende a ver al Señor. Usted no está pendiente si el pastor la corbata le pega o no le pega, que si la camisa le está torcida o está derecho, que si el zapato, que si lo otro. Usted deja de ver esas banalidades. Usted se concentra en lo importante. Usted se concentra en lo fundamental. Usted se concentra, usted atiende lo que el Espíritu Santo realmente quiere decir. Eso se llama sobriedad. Eso se llama serenidad. Eso se llama equilibrio. El equilibrio trae algo que se llama estabilidad. Cuando el cristiano hoy es uno que está a 1000 por hora en la unción alegre, y luego las cosas se le ponen difíciles en la casa, y vienes al siguiente servicio desanimado y deprimido, y luego vienes al otro servicio y eres tremendo otra vez en el Señor, y vienes al otro servicio, uno como pastor, uno tiene que mirar el ojo, la cara para ver, hoy vino con cara de unción, hoy vino como con cara de alegría, pero después el otro domingo usted viene mirándole, hoy está triste, hoy no le digo nada, hoy no le digan nada porque hoy está depre, déjenlo quieto. Entonces se vuelven bipolares espiritual. Bipolares espiritual. Un domingo son unción, otro domingo están por el piso. Y si hay algo peligroso en la vida es alguien así, porque usted no sabe a qué atenerse. A veces dice, ojalá lo coja en una buena ola, ojalá lo coja con la buena luna, ¿verdad? En una luna que esté. Es lunático. Dependiendo de la luna, si es que está. O sea, toca mirar la luna. Hoy está bien. ¿Ya? Ser sobrio es tener estabilidad, tener equilibrio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo segundo, no le gusta a la gente. Lo segundo que él dice, pero tú soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Los que enseñan las fábulas, los que enseñan la doctrina de hombres, esa gente miente a la gente cristiana y le dicen que nunca van a tener problemas, que todo va a ser color de rosas, que todo va a ser para bien. No, todo va a ser para bien. Hay cosas que serán para bien, hay cosas que serán difíciles. Una vez se casaba un hermano de la congregación con una hermana de otra congregación. Entonces lo que acordaron los novios fue que el pastor de ella iba a dar la prédica y yo, el pastor de él, los casaba. Entonces, bueno, listo, ahora con ustedes el pastor fulano. Y ese señor, yo no sé qué clase de matrimonio tenía, pero ese señor venía traumado. Y comienza a decirle a los novios, bueno, yo los veo a ustedes muy alegres hoy, muy contentos, pero yo quiero decirles que esa sonrisa le va a durar poco.
El matrimonio no es como lo pintan. Tú a ella la ves hoy bonita, delgada, pero ella cuando tenga el primer embarazo se pone gorda. Así que tienes que aprenderla a amar así, aprenderla más gorda, ¿sí o no? Y cuando el día que amanezca brava, ese hombre media hora hablando así, yo pensaba, yo estaba en mi silla, yo decía, Espíritu Santo de Dios, ¿qué digo yo ahora? ¿Cómo entro yo? Esto se va a repetir. La primera pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo a casarse después de lo que dijo este señor o mejor se van? Entonces tocó traer una palabra de equilibrio. Por supuesto que en el matrimonio hay situaciones sumamente difíciles, pero es el modelo de Dios donde el hombre, la mujer tiene el gozo mayor, la felicidad mayor. Entonces se tiene que enseñar a comprender que en el evangelio pasan cosas muy sabrosas, muy buenas, pero también otras muy difíciles. Repito, este hombre es alguien que ya va a morir. No se va a poner a echar cuenticos. Este hombre le dice a Timoteo la verdad verdadera. También tienes que soportar el sufrimiento, las aflicciones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que ser un defensor de la fe cuesta. Ser alguien que esté predicando, enseñando sana doctrina, va a doler. Sabe que alguien que enseña la verdad del evangelio lo van a despreciar. ¿De dónde lo sacó? De la vida que estaba llevando. ¿Cuándo se lo dijo el Señor? En el minuto 1. Cuando él está en Damasco, está ciego, y Jesús le habla, se le revela a Ananías y le da una palabra de valentía, porque Ananías sabía que ese Saulo mataba a cristianos. Y ahora a Jesús se le está ocurriendo, a Jesucristo el Señor se le está ocurriendo la hermosa idea de que tiene que ir a donde el que mata a cristianos. Imagínese hoy que usted tiene que ir a predicar al que ha quemado iglesias, al que ha matado a cristianos, y le toca a usted ir a predicarle. Y Ananías, este hombre, un hombre de Dios, lleno de Dios, escucha la voz de Cristo y le dice: Ananías, deja el cuento, ve, tienes que ir, porque yo a él lo he escogido. Él me es necesario, es un elemento, es una herramienta. Lo he escogido como instrumento. Y dice: para llevar mi nombre en presencia del extranjero. En otras palabras, en la Biblia del costeño, va a tener un pasaporte lleno de sellos de otros países, va a cruzar frontera, irás a las naciones, en otras palabras. Además se va a sentar con reyes. Wow. Va a estar en sitiales de gobierno, va a hablar con gente de autoridad. Imagínese al predicador, alguien que está escuchando esa palabra. Dios le está diciendo: mira, vas a cruzar el mar, vas a ir a Europa, vas a predicar mi palabra y te vas a sentar en el palacio. Y dice: ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y luego dice: y también le vas a hablar a los hijos de Israel, es decir, los que están en la diáspora, los que están en las naciones. Tú le llevarás la palabra. Wow, hay gente que la profecía le gusta hasta ahí. Hay profetas, desconfía de un profeta que profetiza así bonito todo el tiempo, hasta ahí. Que te va a ir bien, te va a ir bonito, todo va a estar bien, que no va a pasar nada malo, vas a tener unos días espectaculares, vienen tus mejores años y no sé qué, y tal y tal y tal. Y entonces usted tiene que esperar, usted tiene que decirle: un momento, señor profeta, dígame el otro pedazo. Acá interrumpió a Micaías y le dijo: dime la profecía completa, hábleme bien. Ahí, porque es fácil, todo bonito, todo bueno. No, señor. Usted es una persona, entienda que estar en el evangelio es como estar en estos peldaños. Que usted está en un nivel, usted está en este nivel. Y en este nivel tienes un nivel de oración y de ayuno y de búsqueda que te sirve para estar en este nivel. Y para enfrentar retos en este nivel. Pero si tú quieres subir un peldaño para enfrentar retos mayores, para enfrentar ministerios, el ministerio, tienes que subir en la oración, tienes que subir en el ayuno, tienes que subir en la lectura de la palabra, tienes que perfeccionarte. Porque tú no puedes pretender llegar aquí con las mismas cosas de allá. Porque luego vienes y quiero ir a las naciones, quieres ir a las naciones. Pero si no eres capaz de aquí sacar un pasaporte, ¿cómo vas a ir a las naciones aquí? Tienes que hacer algo allá.
Es decir, que la palabra profética que te está diciendo te va a ir bien, todo va a estar bien, pero tú tienes que, el siguiente pensamiento, ¿y qué tengo que hacer para que eso mejore? ¿Qué demanda el Señor de mí? Porque esa vida de oración tiene que crecer, porque esa intimidad tiene que aumentar, porque si quieres más milagros tienes que meterte más con Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a decir: tienes que subir de nivel, tienes que buscar más. Entonces tú seguirás subiendo. Ya no eres el de allá. Ya tus oraciones no son las de allá. Ya las batallas no son las de allá. Estas batallas son mayores. Entre otras cosas, cuando uno más sube la montaña, el viento es más fuerte. Y se lo digo, y agárrese: entre más subas, más solo estarás. Cuando usted dice: ay, yo como he quedado solo. Yo cuando arranqué el evangelio tenía como 20 amigos, ahora apenas. Yo estoy como sola, yo como que me voy de iglesia. Espérate, creciste. Hay gente que no te va a acompañar hasta acá. Hay gente que se quedó allá. No es que sean menos ni nada y tal, sino que se quedaron allá. No van a estar aquí. No pueden estar aquí. Tú no puedes llevar a una persona que está en el pecado, llevar las liberaciones, a orar cautivo. Tú llevas a una persona que está guacharaca, ahora un endemoniado, el endemoniado le puede quitar hasta la ropa. Le saca las cuitas en la cara para que lo vas a exponer. Estamos. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús en la palabra profética a Ananías? Le dice: este hombre es instrumento para mí, lo escogí. Lo escogió él, lo escogió el Señor. Este hombre va a llevar la palabra a las naciones. Este hombre va a predicarle a reyes. Wow. Tremendo. Este hombre le va a hablar a judíos en el extranjero. Pero todo eso él tiene que entender. Dice el texto, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, va a ir a las naciones, va a predicarle a reyes, va a comer manjares, va a estar en buenos lugares, va a predicarle a judíos, en otros lugares, en sinagogas, pero va a sufrir. Por eso cuando Pablo enfrentaba el desprecio de la gente, cuando enfrentaba la persecución, cuando enfrentaba la amenaza de muerte, cuando enfrentaba el latigazo, cuando lo metieron en la cárcel injustamente, cuando despotricaban de él, cuando los corintios se levantaron y no lo defendieron, no lo cuidaron, no lo ayudaron, cuando pasó todo eso, este hombre ya tenía una palabra profética desde su comienzo que decía: voy a servir a Jehová, voy a hacerlo para el Señor, pero tengo que estar preparado para el sufrimiento, porque servirle a Dios cuesta. Usted allá atrás, allí en la silla, no pasa nada. Mientras usted esté sentada allí, todo está bien. Nadie lo va a mirar mal, todo el mundo lo va a mirar bien. Apenas usted venga aquí, predique aquí, haga algo aquí, la gente: ¿y ese quién es? ¿Y ese por qué está allí? Ándale, mira, y tiene cara como de bravo. Anda y se para torcido. Ándale esa persona, ándale niña, ándale niña. Comienzas a ser parte de la diferencia, pero va a llevar palo. Y yo le digo algo: yo sé que hay gente que viene al culto aquí a la iglesia y no le gusta el pastor David. Y no le gusta las prédicas con como si estuviera comiendo Boca Chico. ¿Sí o no? Pero yo no vengo aquí con el pensamiento de ser monedita de oro y caerle bien a usted. Perdóneme, no lo digo de forma grosera. Aquí mi intención no es caerle bien. No, si yo no le caigo bien, si le caigo bien, gloria a Dios. Y si no le caigo bien, pues usted verá. Pero yo le tengo que predicar. Pero hay gente que cuando el pastor entonces dice algo, entonces dice: eso fue que ya le echaron el cuento. El carnal piensa como carnal todo el tiempo. El carnal es lo más peligroso que puede haber. Porque para el puro las cosas son puras todas. Para el carnal todo es carnalidad. Una de las locuras más grandes de la vida ministerial mía fue juntar en este lugar hermanos del ministerio Casa de Vida, la iglesia que estábamos fundando, y la iglesia central. Hermano, eso era y lo hice porque mis autoridades, mentores me dijeron: hágalo así. Yo me sujeté, pero yo estaba cabezón. Yo digo: ¿esto cómo lo desarmo? Yo estaba que lo desarmaba, porque los unos no gustaban a los otros. A los de Casa de Vida les dije: mire, ven hermano, allá no es como aquí. En Casa de Vida no había problema.
Casa de Vida era como un paraíso. Entonces para mí era sospechoso. De eso no pasaba nada. Es más, yo me tenía que inventar los problemas. Yo los reunía y los sentaba y los regañaba. Y a veces no tenía por qué regañarlo, pero los regañaba porque tenía para decir, todo bueno. Sí, en serio. Y les dije, pero vamos a un lugar donde van a llevar 10 palos. Y mire las cosas de Dios. Tremendo la Universidad del Señor. Los 2 últimos ministerios que Lisset y yo pastoreamos aquí para irnos, antes de irnos a Casa de Vida, era el Ministerio de Alabanza y el Ministerio de Jóvenes. Cuando el Señor nos dice vuelva y vamos a volver, yo decía, mi apoyo va a ser el Ministerio de Jóvenes y el Ministerio de Alabanza, porque claro, fue los que pastoreé, los que formé. Pues imagínense, hermano, que eran los peores de todos. Eran los que más peleaban, los que más despreciaban, los que más... Esa Katia hoy era un problema. Perdón, Katia. Hermanos, y nosotros, el Señor nos había dicho a Alicia y a mí que teníamos que hacer ciertas cosas. Yo no le encontraba el por dónde hacerlo. Yo sabía lo que había que hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Es más, yo no quería ofender a nadie. Yo no quería que nadie se sintiera mal. Yo no vine aquí a ofender a la gente. Y la gente me miraba así con el rabito del ojo, con cara de sospecha todo el tiempo. Yo estaba bajo sospecha todo el tiempo. Un día Ingrid me llama, mi hermana me llama, final de la tarde de un sábado, y me dice: David, manito, hay una profeta en Barranquilla que está ministrando en una iglesia y yo la llevé a la emisora ayer. Y cuando llegó al lugar y vio la iglesia estaba vacía, estaba solo. Ella dice que el Señor le dijo que tenía una palabra para esta iglesia y que tenía que predicar acá. Entonces yo le dije a Ingrid, pues bueno, déjame orar. Yo no la conocía, no sabía quién era, nunca había hablado con esa persona. Y entonces, mándame una foto, me manda la foto de Marcela Acosta. Y entonces Marcela, usted la conoce, parece reina de belleza, alta, mona, flaca. Y yo dije, no, pongo a esa mujer en la iglesia y ahí sí me van a echar. Ahí sí me van a echar. Hoy se lo digo aquí entre nos. Y orándole al Señor, el Señor me dice, sí, soy yo. Y yo le dije, mira, que nos vamos a meter un problema. Bueno, Ingrid, sí, dale, a tal hora, el servicio. Hermano, yo estaba aquí, terminó el avance, yo estaba coordinando, ya era el momento casi de la prédica y ella llegó prácticamente de la entrada ya aquí, subió y la conocí aquí. Aquí, Dios te bendiga. Gracias, pastor, por invitarme. No, gracias, pastor. Gracias a usted porque se invitó usted mismo. Yo le doy el micrófono, yo voy para allá. Ay, Señor, mete tus 2 manos. Una no, las 2. Mete tu mano, no, mete tus 2 manos. Yo me senté allá y esta mujer comienza a hablar en lenguas y comienza a ministrar. Ella no predicó, ella impartió palabra profética y comienza a dar unos palazos aquí. Y más de uno comienza a levantarse de los puestos. Imagínense que yo esté predicando y se comienza a levantar el uno, el otro, y se fueron al lobby. Y allá comenzaron a hablar más del pastor. Y comenzaron a decir, eso se pusieron de acuerdo. Le echaron todo el cuento a esa mujer y la trajeron para que nos viniera aquí a ofender. Eso que se están pensando que son. Allá estaban hablando. Yo estoy ahí en ese rinconcito con Lisset y yo le digo, Señor, mete tu mano porque aquí nos van a volar la cabeza. Marce viene y llega donde nosotros, Marcela viene y llega, la profeta llega y nos agarra de la mano y comienza a hablarnos y darnos palabras de algo cosas que ella y yo teníamos delante del altar, los dos nada más. Pero el Señor comienza a darnos línea, prim, pra. Y yo, ay Señor, el corazón yo lo tenía a 1000. Y de entonces comienza a decir, cara de piedra, decía, cara de piedra, y gritaba. Y entonces yo para mis adentro, yo decía, cara de piedra, ¿eso qué ve? Así, cara de piedra. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si esta palabra es tuya, que me lo diga bíblicamente, Señor. Cuando uno lo forman desde chiquito, en la palabra, a uno le gusta lo escritural. De hecho es la palabra profética más segura. Y entonces yo le estoy diciendo en mi mente al Señor, ni siquiera abro los labios, le digo, Señor, si esta palabra es tuya, que me lo diga bíblicamente. Me tiene agarrado y dice, porque me lo estás pidiendo que te lo diga con la palabra. Yo, ay Dios mío, ya no me temblaba el corazón, me temblaban las piernas. Entonces vino
y nos dijo: rostro como el pedernal. Y yo, mi espíritu lo entendió y comprendí que entraba en un desierto ministerial para poder llevar la congregación a donde el Señor lo tenía que llevar. Que mucha gente se iba a ofender, muchos se iban a decepcionar, pero algo que mis mentores también me dijeron, Pastor Sigilfredo Silva, que está en la presencia del Señor también y demás, me lo dijo delante de mi papá un domingo como a esta hora en la habitación del hospital donde él estaba un par de semanas antes de morir. El pastor Josué Muñoz, que hoy ya también es un abuelo mayor, un general del Señor, hijo del predicador, del pastor Chema, el que predicó al loco de la celda número 8. Este hombre delante de mi padre me dijo: David, tienes que honrar a Dios por encima del hombre. Haz lo que Dios te diga, aunque ofenda al hombre, obedece a Dios. ¿Sí o no, Carlos? Mi papá decía: así es, Josué, así es. Y el pastor Sigilfredo me dijo en esa oficina, me dijo: Pastor David, usted tiene que honrar a Dios. Usted tiene que hacer lo que el Señor le diga que tiene que hacer, aunque la gente se ofenda. Y entonces, con suma de consejo, y la palabra del Señor, que con cara de piedra me puse a trabajar. ¿Por qué? Porque aunque significaba sufrimiento, aprendí que sufrir por la causa de Cristo vale la pena. Diga: vale la pena. Diga: vale la pena. Diga: vale la pena. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: sufre las aflicciones, sopórtalas, porque vale la pena. Lo tercero que le dice, son 4. Lo tercero que le dice es: evangeliza. Le dice: haz obra de evangelista, porque otros están predicando sus doctrinas de error. Y mientras que los otros estén predicando la doctrina de error, tú tienes que ser predicador de la doctrina de Cristo. Tú tienes que predicar el evangelio de verdad. Tú tienes que ser un mensajero de lo bueno de Dios. Y le digo algo hoy: en los 5 ministerios, por supuesto que el evangelista tiene que evangelizar, pero el pastor tiene que evangelizar, el profeta tiene que evangelizar, el maestro tiene que evangelizar, el apóstol misionero tiene que evangelizar, los que están en la alabanza tienen que evangelizar, los que están en el servicio, los servidores tienen que evangelizar, los que están en la intercesión tienen que evangelizar. Usted tiene que ser alguien que sea la voz de Dios para predicarle a alguien. El apóstol le está diciendo a Timoteo, le está diciendo: la única manera en que puedes influenciar a la gente es evangelizándola. No hay otra. Mientras que alguien esté predicando el error y nadie contradiga, el del error va a triunfar. Pero si el del error es enfrentado con gente que está predicando la palabra de verdad, el evangelio de Cristo va a levantarse, va a aparecer. Y hay una palabra profética que nos lo dice el Señor en Mateo 24, que en los tiempos finales, el principio, el tiempo del fin, el evangelio va a ser predicado en las naciones. Entonces se necesita una iglesia que entienda que hay que evangelizar. Él le dijo a Timoteo: voy a morir, pero tienes que evangelizar, tienes que evangelizar, tienes que evangelizar, tienes que evangelizar. No es una moda, no es un asunto de último tiempo, es el mandato del cielo. Usted tiene que dejar de estar callado y comience a evangelizar. Hágalo en su entorno, hágalo con sus herramientas, hágalo hasta donde le alcanza el conocimiento doctrinal, pero hágalo, evangelice. Y lo último, la última instrucción espiritual ministerial que el apóstol Pablo da en la Biblia, que se la da a Timoteo, lo último que le dice es: cumple tu ministerio. ¿Sabe qué le está diciendo? Haz bien tu trabajo.
Porque le digo algo, el enemigo ha querido ponerte un pensamiento a ti, y es que eres un inútil ministerial. Hay gente que se acostumbró a la silla de la iglesia. Hay gente que se acostumbró a venir domingo a domingo, si al caso vienen viernes, a sentarse en una iglesia, en una silla. Hay muchos que son graduados de elite, graduados de escuelas ministeriales y siguen sentados en la silla. El pensamiento es: yo no sé hablar. El pensamiento es: a mí me da pena. El pensamiento es: ¿quién me va a dar la oportunidad? Lo que te está diciendo el diablo: eres un inútil espiritual ministerial. Pero eso es mentira del diablo. Después de ser gente que adora a Dios y que por supuesto tendremos una vida eterna con el Señor, la vida cristiana, el propósito de esta vida es ser útil en el lugar donde el Señor te colocó. Entienda que usted tiene que ser alguien útil en el evangelio. Entienda que usted tiene que ser alguien que sea útil en este sitio. De testimonio, predique, hable, enseñe. Diga: pastor, yo quiero predicar en un ayuno. Hable y venga y dígamelo. Porque aquí no es que los mismos con las mismas. Aquí se hace con los que se puede, los que están dispuestos. Y además a ti el Señor te colocó en un ambiente social. Te colocó en un barrio, te colocó en un edificio, te colocó en un conjunto de casas, te colocó allí. Allí tú tienes que ser útil para la obra del Señor. Allí tú tienes que marcar la diferencia. Si hay una problemática en el barrio, las vecinas se están echando la basura la una a la casa de la otra, porque viene y barre temprano la casa de ella, pero toda la basura se la echa a la otra. Y viene y lava la puerta, y como hay declive de la calle, entonces todo el agua sucia le cae a la casa de la otra. Le está dañando el piso, la casa de la otra. Y hay conflictos y la una no se habla con la otra, y está peleando la otra con la otra, y usted está allí. Usted es luz, usted es sal. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace una mujer de Dios? Voy a marcar la diferencia. Coja esos 3 barrigones que tiene en la casa, que apaguen un momento el Play, que apaguen un momento el Netflix, que apaguen un momento el otro, el Disney, el otro, y déle una escoba, déle una pala, una bolsa de basura y barra. Póngalo a barrer, barra su casa, recoge basura, barra la casa de la vecina que más pelea, bárrasela, recójala y la basura, y póngale una nota que dice: te amo con el amor del Señor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Vecino, ¿usted hizo eso? Sí, yo hice esto. Ay, vecina, la próxima yo le ayudo. Bueno, venga, pum, comienza a barrer con la vecina. Entonces ya las otras 3 casas. La otra que peleó con esta dice: yo no me voy a dejar. Ay, ella es la única que barre, yo también barro. Usted también sale a barrer. Cuando vienen a ver, la cuadra es una tacita de plata, porque la otra dice: yo también voy a pintar. Y también le voy a pintar el palo al del otro, al vecino, para que vea que yo. Y el otro, cuando viene a ver, usted marcó. ¿Qué marcó la diferencia? Tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. Cumple tu ministerio. La palabra ministerio allí es diaconía. Está hablando de servicio. Cumple tu servicio. La gente que tiene al Espíritu Santo de Dios es gente que sirve. Y es gente que se aprende esta lección. Si yo le sirvo a Dios, la única manera de servirle a Él es sirviéndole a la gente. No le puedo servir a Dios si no le sirvo a la gente. Yo tengo que estar para la gente. Me van a despreciar, sí. Me van a hablar, bien, está bien. Que no sé qué, que lo otro, no importa. Yo voy a servir porque yo le estoy sirviendo a Él. Yo no lo hago para el hombre, lo hago para Él. ¿Por qué? Porque quiero que el nombre de Él sea exaltado. Oh, gloria al nombre del Señor. Le está diciendo Pablo a Timoteo, el último consejo ministerial: cumple tu ministerio, cumple tu servicio. Tú no viniste a esta tierra para ser servido, tú viniste
viniste para servir. Tú no viniste a esta tierra para estar sentado en una silla de una iglesia por los años de los años. Tú viniste para ser alguien que trae el reino de Dios a la tierra. Tenemos que marcar la diferencia, iglesia. Termino diciendo, oh gloria al nombre del Señor, que tienes que ser útil en la congregación, que tienes que ser útil con tus dones. No desaproveches tu vida, no desaproveches los dones, las virtudes que Jehová te ha dado. No desaproveches tu servicio. Oh gloria al nombre del Señor. Sirve a Dios, sirve a la iglesia, sirve a tu prójimo, pero sirve. Cumple tu ministerio, haz la obra bien hecha, el trabajo bien hecho, y marcaremos la diferencia contra los falsos profetas y los falsos maestros que hay por allí. La iglesia del Señor se verá, el fruto hablará, porque en algún momento el trigo y la cizaña, lo único que va a marcar la diferencia será el fruto del trigo. Y dígale: yo quiero darte fruto, Señor. Colóquese sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Yo creo que vale la pena que usted vuelva y estudie esta palabra, porque es el consejo de un padre espiritual a un hijo. Y ese padre va a dejar este mundo. Yo creo que esta carta es tan poderosa como el capítulo 17 de Juan, donde el Señor Jesús está orando por sus discípulos antes de la cruz. Amados, seamos gente que cumpla el ministerio, gente que evangelice, gente que esté dispuesto a que si hay que sufrir, se sufre, pero marcaremos diferencia. Diga: yo voy a marcar diferencia. Voy a marcar diferencia. Espíritu Santo de Dios, levante sus manos al cielo. Si hay alguien que está aquí por primera vez, por segunda vez, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, levante una mano al cielo. Alguien que dice: yo quiero abrirle mi corazón al Señor, levante una mano al cielo. Como segunda medida, venga aquí al altar. Venga aquí al altar. Venga aquí al altar. Venga rápidamente. Iglesia, levanta tus manos al cielo y recibe de Dios. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dile: Señor, aquí estoy yo para el servicio, estoy aquí para servirte. Dile: aquí estoy para ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, mire cómo obró el Señor. Le da la palabra profética al apóstol y le dice: vendrán tiempos donde no van a querer sufrir la sana doctrina, donde no van a querer que se hable la palabra de verdad. Tendrán comezón de oír, el oído se les cerrará para escuchar la verdad de Cristo. Abrirán el oído a las fábulas por sus concupiscencias, sus deseos desmedidos. Dice: pero tú sé sobrio, equilibrado, estable. Tienes que estar dispuesto a soportar la aflicción. Haz obra de evangelista, predica y cumple tu ministerio. Enséñelo a alguien más. Dígaselo a alguien más. Sea multiplicador de esta palabra para alguien más, porque es lo que está necesitando esta tierra. La nación está agotada de unos y otros declarándose corruptos, malos, y los unos y los otros haciendo obras y actos. Pero la verdad la tiene el Señor y es la única esperanza para esta nación. Sea usted canal de bendición para Colombia, para el Atlántico, para Barranquilla. Sé sobrio, dispuesto a soportar la aflicción, haciendo obra de evangelista y cumpliendo el ministerio. Cúmplalo. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.